Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Hoy un nuevo día empezó. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad. Bienvenidos a Amanecer con Dios. Las Sagradas Escrituras establecen en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vivimos en días cuando la sociedad ha perdido el temor de Dios. Se parece a aquellos tiempos cuando no había juez en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La humanidad vive alienada de Dios, intentando construir su propia ciudad, su propia torre como en Babel, y desafiando la realidad de los juicios de Dios que están por venir a este mundo. Esta falta de respeto a la santidad divina, por supuesto, ha traído consecuencias fatales a los que así han decidido vivir. Pero los santos estamos llamados a perseverar en el temor de Dios todo el tiempo. Ven conmigo y miremos de cerca 4 aspectos relevantes sobre el temor de Dios. Primero, la Biblia describe cómo es el temor de Dios. Por ejemplo, dice que el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Salmo 19:9. Asimismo, deja ver que el temor de Dios es el receptáculo donde está la fuerte confianza y la esperanza de los hijos de Dios. Proverbios 14:26. De igual manera, el temor de Dios es el manantial de vida que aparta al hombre de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. Y la palabra también enseña que el temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios 28:28. Es por eso que en segundo lugar la Biblia ordena explícitamente al hombre que tema a Dios. Dios le dijo a Israel cuando había dejado el temor de Dios: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jeremías 2:19. Por tanto, en Levítico 25, 35 y 36 se hace evidente que nuestro deber de ser compasivos para con nuestro hermano pobre es posible cuando obedecemos vivir en el temor de Dios. Además, segundo de Crónicas 19:7 ordena a los jueces que tengan temor de Dios, porque así juzgarán con justicia sin hacer acepción de personas ni admitir cohecho. ¿Qué falta hacen jueces temerosos de Dios en nuestra propia generación? Y Efesios 5:21 enseña que debemos vivir en el temor de Dios porque así nos será fácil someternos los unos a los otros. Así que el temor de Dios es un ingrediente activo de la humildad en los santos. Tercero, hay bendiciones prometidas para los que andan en el temor de Dios. Proverbios 2:5 muestra que cuando entendemos ese temor santo, adquirimos conocimiento del Señor. También el temor de Dios hace que el hombre viva seguro, sin ser visitado por el mal. Proverbios 19:23. Qué estabilidad tan firme nos ofrece el temor de Dios. Junto a ello, el temor de Dios nos ayudará en el perfeccionamiento de la santidad. De esa bendición se encarga 2 de Corintios 7:1 al decirnos: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un testimonio grande de cómo Dios recompensa a quienes le temen está en el hecho que cuando las iglesias de Judea andaban en el temor del Señor, tenían paz, eran edificadas y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Por último, estas aseveraciones divinas sobre el temor de Dios explican por qué las Sagradas Escrituras nos presentan una lista tan clara de hombres y mujeres que fueron temerosos de Dios. Mencionemos aquí solamente algunos de ellos. Por ejemplo, Noé fue un hombre temeroso de Dios, tanto que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca
en que su familia fuera salva. Hebreos 11:7. El joven José, bisnieto de Abraham, fue temeroso de Dios. Su valentía para resistir la tentación tuvo este último árbitro moral antes de que el pecado lo fuera a engañar acaso. Él dijo: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. La Biblia hace ver que las parteras de Egipto fueron mujeres temerosas de Dios. Por ese temor santo, ellas no obedecieron el mandamiento de Faraón respecto a matar a los varones hebreos al nacer. Éxodo 1:15-18. Y la Biblia dice que Dios hizo bien a las parteras por ese temor de Dios. Abdías, el mayordomo de Acab, era fiel y en gran manera temeroso de Dios. Por tanto, aún poniendo su propia vida en peligro, escondió y sustentó con pan y agua a los profetas de Jehová que Jezabel perseguía, como lo revela 1 de Reyes 18, 3 y 4. Y Job era un hombre temeroso de Dios. Por tanto, la Biblia lo describe como perfecto, recto y apartado del mal. Job 1:1. Amados, la Biblia no solo describe el temor de Dios, sino que nos ordena que temamos al Señor, pero a la vez revela las bendiciones de conducirnos santamente y agradar al Señor, porque su voluntad es nuestra santificación. Imitemos a los hombres y mujeres que la Biblia revela que fueron temerosos de Dios. Para lograrlo, necesitamos mantener nuestra mirada en Cristo. Él fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el varón perfecto, por eso pudo hacer la expiación por nuestros pecados, y ahora la Biblia establece: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Perseveremos en el temor de Dios. Y hoy es Jueves Internacional de Oración. ¡Qué lindo! Y muchísimos hermanos de muchas naciones ya nos concertamos esta noche en clamor para orar a la misma hora y por los mismos objetivos. Estamos mirando un avivamiento glorioso y grandes manifestaciones del poder de Dios como respuestas divinas fieles a este esfuerzo unido de oración global. La importante cita es esta noche jueves de 9 a 9:15, hora del este de los Estados Unidos. Si quieres unirte a este ambiente de milagros, lo único que tienes que hacer es enviar ahora mismo un mensaje por WhatsApp o Telegram al número telefónico 305-917-3480 con la frase "yo quiero participar". Al momento que lo hagas, te enviaremos los 5 nuevos motivos de oración para hoy y te regalaremos una copia escrita de este Amanecer con Dios. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Hoy un nuevo día empezó. Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.